Quinn Ewers tiene una oportunidad inigualable. La Universidad de Texas está en posición de competir por un campeonato nacional, ahora que Alabama, Michigan y Ohio State están en un periodo de transición. No solo eso, Ewers puede levantar la mano como el mariscal de campo número 1 de la siguiente generación del draft, pues parece estar agrupado con Carson Beck y Shedeur Sanders como posibles pasadores de primera ronda que aún no convencen del todo. Pero ninguno de ellos era un prospecto tan importante como Ewers saliendo de la preparatoria. Él recibió la mejor calificación de 24/7 Sports desde Vince Young y tenía 9 ofertas antes de terminar la secundaria. Personas como Nick Saban y Ryan Day hicieron todo por reclutarlo. Había tanto interés que se saltó su último año en la preparatoria para arrancar su etapa universitaria antes por las sustanciales ofertas de NIL. En Texas, ha mejorado en sus 2 temporadas como titular y se quedó en la antesala de la final colegial contra Washington el año pasado. Pero este es su momento de brillar. ¿Puede aprovechar su oportunidad de oro? Quinn Ewers tiene un cañón en el brazo derecho. Su talento natural es tan evidente que recibió su primera oferta universitaria en el 6º grado. Aunque no tuvo entrenador personal durante su adolescencia, se acudió a varios campeonatos de mariscales de campo en los que brilló. Le ayudó a crecer en Texas, donde el fútbol americano es casi una religión, por lo que recibió más atención que cualquier jugador de su generación. Antes de iniciar la preparatoria, ya tenía ofertas de 9 universidades distintas, incluyendo a programas como Ohio State. Después de la secundaria, acudió a South Lake Carroll y en su primer año como titular generó 4,600 yardas totales, 54 anotaciones y solo 3 intercepciones. Lanzó para 3 o más touchdowns en 10 partidos diferentes y ratificó su lugar como el mejor prospecto de su generación. En su segunda temporada como titular, sufrió una lesión que lo dejó fuera por 6 semanas, pero igual lideró a su escuela a un récord de 12 victorias y 2 derrotas, alcanzando la final estatal. Fue elegido como el mejor jugador de su distrito y seleccionó al tazón All-American. Sitios como 24/7 Sports y Rivals.com lo pusieron como el jugador mejor rankeado de su generación y le dieron la mejor calificación como prospecto desde Vince Young en 2002. Su nivel y estilo hicieron que distintos medios de comunicación comenzaran a compararlo con Patrick Mahomes y recibió 31 ofertas universitarias de programas como Alabama, Georgia, LSU, Texas y Ohio State. Aunque inicialmente se comprometió con los Longhorns, el tumulto que generó el despido de Tom Herman le generó dudas. Combinado con que le estaban ofreciendo mucho dinero de NIL para jugar con los Buckeyes, Ewers tomó la decisión de acudir a Ohio State, quienes lo estaban buscando desde el 8º grado. Se saltó su último año de preparatoria para acudir a Columbus y arrancó su etapa universitaria como suplente de CJ Stroud. No obstante, no había opción más que en un par de snaps de un partido definido y decidió ingresar al portal de transferencias, donde se enfocó en las universidades de su estado natal como opciones principales. Anunció su intención de transferirse a Texas con Steve Sarkisian como entrenador en jefe y se ganó el puesto como titular por encima de Hudson Card. En su primera temporada como titular, pasó para 2,177 yardas, 15 anotaciones y 6 intercepciones. Fue el 5º mayor total de yardas para un freshman en la historia de la universidad y lideró a Texas a 6 victorias, ausentándose cerca de un mes tras lesionarse contra Alabama en el segundo juego del año. Aunque tuvo problemas con las entregas de balón, lanzando 5 intercepciones en sus primeros 5 partidos, terminó la temporada con 116 pases consecutivos sin regalarle el balón a sus rivales. Aprendió de sus errores a medida que avanzó el año y pudo limitarlos, pero quedó claro también que era un pasador que tenía que ganar desde la bolsa de protección porque no es una amenaza por piernas. El nivel mostrado en su primer año le valió ser considerado como mención honorífica en el premio al mejor jugador nuevo del Big 12. Tras esa temporada, Texas reclutó a Arch Manning, un prospecto que no tenía la misma calificación saliendo de la preparatoria que Ewers, pero sí recibía más atención mediática por su pedigrí familiar y también era mariscal de campo de 5 estrellas. No obstante, Sarkisian ratificó a Ewers como titular tras el juego de primavera de los Longhorns en una ofensiva que perdió a Bijan Robinson, pero contaba con Xavier Worthy, Jonathan Brooks y Adonai Mitchell, jugadores que fueron elegidos en los primeros 2 días del NFL Draft tras esa temporada. Texas estaba cargado de talento y Ewers regresaba al mismo esquema ofensivo por primera vez en su carrera universitaria. Debutó con 4 touchdowns contra la Universidad de Rice, pero fue contra Alabama, donde mostró su mejor versión de todo el año. Los Longhorns no vencían a un equipo rankeado en el top 3 desde el 2008, y Alabama tenía 57 victorias consecutivas contra rivales fuera de la SEC. El escenario era inmejorable para que Ewers avisara al mundo entero que era una realidad, que ya no era ese jugador que vivía de su evaluación saliendo de la preparatoria, y vaya que aprovechó su oportunidad.
Ewers pasó para 349 yardas y 3 anotaciones, dos cosas que un mariscal de campo fuera del SEC nunca habían conseguido contra Alabama en la era Nick Saban, y le ganaron por diferencia de doble dígito al Crimson Tide por primera vez desde 2003. También rompieron la racha de 21 victorias al hilo en Tuscaloosa de su rival, por lo que Ewers y Sarkisian demostraron que su equipo estaba listo para competir por todo en 2023. Lamentablemente para su mariscal de campo, mostró también la inconsistencia que lo ha plagado en su etapa universitaria, completando apenas el 52% de sus pases para 131 yardas contra Wyoming la semana siguiente. Una tendencia que se mantuvo el resto de la temporada, donde rendía un nivel altísimo en una semana y en la siguiente jugaba mal. El talento a su alrededor le permitió al equipo seguir ganando partidos, pero Sarkisian tuvo que manejarlo a medida que avanzó el año. Solo tuvo 40 pases largos totales durante la temporada. El 53% de sus envíos fueron en play action y el 20% en pases pantalla. Sarkisian confió en que la combinación de Jonathan Brooks, Xavier Worthy, Adonai Mitchell y Jatavion Sanders podían hacer el trabajo difícil, y tuvo razón. Ewers terminó el año con 3.500 yardas totales, 27 anotaciones y 6 intercepciones. Limitó su porcentaje de jugadas que pudieron terminar en entrega de balón de 3.6% en 2022 a 1.7% en 2023, registrando una racha de 245 pases sin una intercepción, la segunda mayor en la historia del programa. Además, superó las 300 yardas por aire en 6 partidos diferentes, igualando la mejor marca para un mariscal de campo de esa universidad. Su principal problema es que cuidó el balón más en la primera mitad del año que en la segunda, con todas sus intercepciones llegando en los últimos 7 partidos de la temporada regular. A pesar de eso, los Longhorns se clasificaron a los playoffs contra los Huskies, rival que los venció el año anterior en el Alamo Bowl. Ewers no jugó mal en el Sugar Bowl, pero no hizo suficiente en ese partido. En cambio, fue Michael Penix Jr. quien se robó la atención mediática, jugando el mejor juego de su etapa universitaria y opacando a Ewers en camino a la final colegial contra Michigan. El mariscal de campo de Texas batalló con la presión de Washington y le bloquearon demasiados pases en la línea de golpeo. Curiosamente, generó más yardas por tierra en ese enfrentamiento que en toda la temporada completa antes de eso, siendo una herramienta fundamental para meter a su equipo al partido tras iniciar el último cuarto con una desventaja de 2 posesiones. Llevó a su equipo a la zona roja con menos de 20 segundos por jugar, pero no fue suficiente. Lanzó 2 pases inatrapables, un checkdown sin posibilidades de conseguir yardas tras la recepción y su último pase fue sin ventaja para Adonai Mitchell en la zona de anotación. Texas se quedó muy cerca de una remontada histórica, pero no pudieron vencer a Washington al final. Posteriormente, Ewers declinó ingresar al draft tras esa derrota y volvió a Texas para terminar con lo que empezó. El equipo perdió sus principales armas en ofensiva, pero aún tiene mucho talento en el equipo y es el único programa de los que clasificaron a playoffs el año pasado donde regresaron el entrenador en jefe y el mariscal de campo titulares. Por eso tiene una oportunidad de oro, no solo para buscar el campeonato nacional, sino también para levantar la mano como el mejor pasador de su generación en el draft. Y aunque Steve Sarkisian ha dicho públicamente que confía en Ewers plenamente como titular, su actuación en el juego de primavera, que es un scrimmage glorificado, donde las ofensivas deben rendir a un alto nivel, sembró ciertas dudas sobre él. Comparado a su suplente Arch Manning, que sí brilló en ese juego, hay quien piensa que podría haber una controversia de mariscales de campo en Texas. Yo personalmente pienso que eso solo sucedería si Ewers tiene una regresión importante. Aunque perdieron a sus 3 mejores receptores en Worthy, Mitchell y Whittington, además de su ala cerrada en Jatavion Sanders, los reemplazaron con Isaiah Vaughn, Silas Bolden y Matthew Golden, que acumularon una producción muy comparable a la de los ex receptores de Texas en Alabama, Oregon State y Houston respectivamente. Por eso no hay excusas para Ewers en 2024. Necesita verse más decisivo en situaciones obvias de pase, porque dependió demasiado del play action el año pasado, siendo el pasador con más snaps en ese tipo de jugadas en el Power 5. Yo lo vi más cómodo lanzando en movimiento que desde la bolsa de protección, algo sustentado por los datos, pues Pro Football Focus le dio una calificación de 72 sin contar ese tipo de pases, número 83 en la nación, y 17 de sus 22 envíos de touchdown llegaron en engaños de carrera. Es inconsistente en su precisión en pases largos y errático en su toma de decisiones bajo presión. Como posible jugador de NFL, aún debe responder la duda de si su éxito se debe a él o al sistema en el que juega. Por eso no lo tengo calificado como prospecto de primera o segunda ronda en este momento. Debe mejorar en los aspectos que resalté antes de que confíe en él como posible líder de una franquicia. Actualmente me parece que la gente que lo evaluó como posible selección de primera ronda está proyectando algo que aún no hemos visto en el emparrillado. Se habla mucho de su talento de brazo, pero solo tuvo 13 big time throws el año pasado y prácticamente no atacó verticalmente a las defensivas, con solo 40 pases largos intentados. Para ponerlo en contexto, Michael Penix Jr. tuvo 44 pases largos completados. La verdad es que Ewers estuvo cobijado por un gran sistema ofensivo y el talento a su alrededor, pero su rol fue limitado.
Con un prospecto como Archie Manning detrás, debe jugar a un nivel más alto o Sarkisian tendrá que responder dudas sobre su continuidad semana a semana. Su rango de posibilidades en 2024 va desde ser candidato al Heisman y afianzarse como prospecto de primera ronda, hasta ser banqueado por un jugador de segundo año si no responde como se espera. ¿Ustedes creen que pueda aprovechar su oportunidad y responder a las altísimas expectativas que lo rodean? Les agradezco si llegaron hasta este punto. Suscríbanse si no lo han hecho, que seguiré publicando este tipo de videos sobre los principales de prospectos de NFL que aún juegan a nivel colegial. Hay muchísimo contenido programado para los próximos meses en este canal para hacer más llevadero el tiempo antes de que arranque la siguiente temporada. Así que activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video y ayúdenos a compartir el canal a otras personas que puedan disfrutarlo. Les agradezco mucho su apoyo. Yo soy Santiago Escamilla y me despido. Nos vemos en la siguiente entrega para más cobertura digna del Salón de la Fama.